Mis amados hermanos, sean bienvenidos. Es un gusto verles y es un privilegio juntamente adorar a Dios en estos días en los cuales el apóstol decía: aprovechen bien el tiempo, cada momento, porque los días son malos y Cristo viene. Y qué hermoso que cuando Cristo venga encuentre un remanente adorándole y exaltándole. Le invito a que abramos la palabra del Señor en Jueces capítulo 2, versículos 7 al 15. Jueces capítulo 2, versículo 7 al 15. Una vez más reitero la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Jueces capítulo 2, verso 7 al 15. Amén. Dice así las Sagradas Escrituras: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Verso 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Señor, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, este momento, Señor, pongo mi boca, mi mente, mi ser, para que tú la dirijas. Hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones. Por favor, Dios mío, reprende toda obra del enemigo. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a poner nuestra fe y confianza total, plena en ti. Echa fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Pues tú eres no nuestro doctor, eres nuestro sanador. Oh Dios, el doctor solo receta pero no cura, Señor. En cambio tú tienes el poder de sanar, el poder de regenerar, el poder de levantar a los muertos, el poder de dar vida. A ti nos debemos y en ti creemos. Glorias sean dadas siempre y para siempre a ti. Amén. Amén. Pueden sentarse. El tema de esta noche es el peligro de abandonar a Dios.
el peligro de abandonar a Dios. Ese es el tema. Nos cuidamos de muchas cosas. Tratamos de guardar una perfecta salud en ocasiones. Tratamos de, como dijo un hermano aquí salvadoreño, cuidar este carapacho. ¿Carapacho o caparacho? Es carapacho. De ver cómo está bien, cuidado, que se vea bien, saludable. Pero en ocasiones no cuidamos lo que en esencia importa, que es lo de dentro, el alma, nuestro ser espiritual. Esto al fin y al cabo se va a deteriorar. Esto al fin y al cabo va decayendo, pero no obstante, el que está con Dios se va rejuveneciendo en su interior y va tomando nuevas fuerzas, va creciendo, va desarrollándose hasta el varón perfecto que es Jesucristo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto vamos creciendo. La palabra nos dice que el Hijo de Dios es como la luz de la aurora o del sol, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero mientras alcanzamos esa perfección, habrán tropiezos, habrán luchas, y el verdadero peligro es que el alma se pierda, que aquella persona que iba y caminaba bien, aquella persona que servía a Dios, aquella persona que amaba a Dios, glorificaba a Dios, de repente empezó a abandonar su devoción a Dios, su interés a Dios. Empezó a enfriarse, a estar distante. La persona que sutilmente el enemigo, a través de este diario caminar, empezó a poner trabas, desviaciones, y que el interés de aquel que amaba a su Señor fuese apagándose la llama en su interior del fuego de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, hasta ya no escuchar su voz, ya no sentirlo. El verdadero peligro es ese. El verdadero peligro es ese. Y el pueblo de Israel, que era un pueblo escogido por Dios para mostrarle las grandes maravillas, para depositar en ellos la sabiduría eterna, la palabra viva. Este pueblo, el cual era insignificante, este pueblo el cual tal vez nadie hubiera pensado que sobreviviría hasta el día de hoy. Usted puede ver en el mapa que existe la nación de Israel, aunque es pequeño. No lo dice la palabra, es pequeño. Y le dice a los descendientes de Jacob: oh Jacob, eres como un gusano, pequeñito, pero aún así quiero decirte algo, yo te cuido. Y no es que por su inteligencia, su habilidad para hacer negocios, los haya llevado a estar todavía existente. Es misericordia pura y viva del Dios Todopoderoso. Y al ver a ese pueblo, yo sé que está muy mal ahorita, pero en realidad puedo ver las maravillas de Dios. Que ese pueblo existe, no por su propia capacidad, sino por misericordia viva de Dios. Hay testimonio, aunque muchos no creen en Cristo Jesús. El solo y simple hecho de existir esa nación me declara que lo que dice la palabra de Dios está en pie, es firme, que el Dios que permitió que escribieran sus siervos cada palabra en esta escritura respalda lo que dice, que no cambia.
Pero note usted cómo este pueblo, viendo que el mar se abría, caminando en medio del mar, viendo cuando no había pan en un desierto, cuando no había donde cultivar, caer pan del cielo, caer maná del cielo y prepararse ellos comida, viendo cómo donde no existía agua, no existían ríos, donde no existían lagunas, de la roca sale el agua y les da de beber, viendo grandes maravillas, lo abandonaron, lo dejaron. Y dice la palabra que no lo conocían, se alejaron de Dios. Grave peligro. Leyendo el libro de Samuel, Elí le dice a sus hijos, que no los educó muy bien, Quiero comentarles que vamos a tocar ese punto aquí, de la responsabilidad de los padres, de que la mayor herencia que puedan tener los hijos es el conocimiento de Dios y el respeto a Dios. Eso es lo mejor que le pueden dejar. Claro, muchos dicen, yo me esfuerzo por darles el estudio. Puede llegar a ser doctor, ingeniero, astronauta, lo que usted quiera, pero si no tiene a Cristo, está perdido. Pero si posee el temor a Dios, si posee el amor a Dios, lo tiene todo. Y el mejor regalo, la mejor herencia que le puede dejar es el temor al Dios viviente, porque su alma será salva. Elí le dice a sus hijos, que eran grandes perversos: hijos, si alguien peca contra otro hombre, Dios puede abogar por él y ayudar. El peligro está si alguien peca contra Dios, porque ¿quién puede abogar allí? Nadie puede salvarlo de la mano del Dios Todopoderoso. La carta a Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. El pueblo de Israel le dio la espalda a su Señor. Note usted el capítulo que estamos leyendo, el verso 7. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué. ¿Quién? Josué. ¿Y quién era Josué? El líder, el que quedó a cargo después que murió Moisés. Note usted la importancia de un buen líder. Note usted esto, porque Josué lideró. ¿Pero de quién aprendió Josué? De Moisés, que era otro buen líder. Y los que estaban con Josué aprendían de Josué. Y cuando muere Josué, todavía quedaron vivos algunos de los que estaban con Josué y aprendieron de Josué. Y mientras todavía estos vivieron, el pueblo no se desvió. ¿Por qué? Porque había un buen liderazgo, porque había una buena guía, porque la cabeza andaba bien, no estaba enferma, no estaba mal. Cuando la cabeza anda mal, todo el cuerpo está mal. Un cuerpo no puede estar bien si la cabeza anda pensando mal. Si no, vea aquellos que están bajo la influencia demoníaca del alcohol, y dónde los va a encontrar: en una cuneta, todos babeados y mosqueados, tirados. Y aún así puede ser que tengan sus manos bien, sus pies bien, su cuerpo bien, pero la cabeza está dirigiendo mal. Todo el cuerpo está arrastrado allí. ¿Lo creó Dios para eso? ¿Pero quién lo llevó ahí? La cabeza. Malas decisiones, mal liderazgo, mala enseñanza. Entonces usted va a notar acá que dice la palabra que mientras Josué estuvo vivo y los líderes que lo sobrevivieron, dice la palabra que los israelitas sirvieron a Dios. ¿A
aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Note usted que después de que muere Josué, en realidad no había ninguno de los que salieron de Egipto. Ninguno. ¿Por qué? Porque de castigo Dios los hizo caminar por 40 años, aproximadamente en el desierto. Y durante esos 40 años, toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Y los que estaban allí era una nueva generación. De los que salieron de Egipto, los únicos que entraron a la tierra prometida, a Canaán, a conquistarla, fue nada más Josué y Caleb. Eran los únicos que vieron las grandes maravillas, que atravesaron el Mar Rojo. Y Josué y Caleb pudieron ver todavía el gran milagro también de cuando el río Jordán se detiene y se parte, y pueden atravesarlo también. Y ver cómo aquellas murallas de Jericó caen. Estos varones vieron la obra de Dios. Y quiere decir que los que estaban con ellos eran una nueva descendencia. Eran los hijos de los que habían salido. Pero ¿qué pasó una vez que muere esa descendencia? Parece que los padres, estos que habían entrado con Josué, no les enseñaron como les enseñaron sus padres. No vieron lo que le ocurrió a sus antepasados, a sus abuelos, sino que dice la palabra de Dios que se levantó una nueva generación que no conoció a Dios. Mire, la palabra nos dice el verso 9. Lo enterraron a Josué en Timnat-Serah, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz, a Josué. Este fue un buen líder. Lo enterraron. Pero hermanos, aquí hay una gran enseñanza. Dios no quiere que estemos honrando, admirando, venerando a los líderes del pasado. Dios quiere que nosotros seamos esos buenos líderes. No, que David, mira qué gran hombre de Dios, gloria a Dios. Pero Dios no quiere que solo admiremos a David. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de Él, así como David fue instrumento para Él. Amén. Dios no quiere que nosotros digamos, gran cosa lo que Dios hizo con Moisés. Dios quiere que también nosotros tengamos esa devoción que tuvo Moisés para con Él. Está bien aprender de ellos. Está bien, yo no digo que nos llama la atención lo lindo como Dios obró en sus vidas, como Dios los formó, el carácter, lo que atravesaron, aprendemos de ellos. Pero Dios quiere que también en nuestra generación haya buenos líderes. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¡Ay, qué bonita la Biblia! ¡Ay, mira que usted que! ¡Ay, qué aprende! Sí, pero Dios quiere que la vivamos, no que la sepamos. Aquí hay una gran importancia en el liderazgo. Ahora, mire usted, el problema de seguir a hombres y no a Dios. Porque mientras estaba Josué vivo, mientras estaban los sucesores de Josué, todo iba bien, pero de repente ya no estaban, se desenfrenaron. Pues ya no está. Mira, que es que ya no está quien pone orden. Es que, ¿y por qué usted no lo hace? Pues no deja que Dios sea quien lo utilice. Es que ya no está fulano. Es que viera que yo me inspiraba al ver. No, usted no debe de ver hombre. No debe poner su confianza, su mirada en hombre. Usted debe poner su mirada en Cristo Jesús. Y ser como Cristo Jesús. Irradiar la presencia de Cristo Jesús.
Lo malo de seguir a hombres es que cuando ya no está la persona, se cae todo. Si se cayó el líder, si se fue al mundo, también el seguidor. Porque va siguiendo al líder, al hombre. Pero aquel que sigue a Cristo, puede ser que caigan los líderes, puede ser que no haya líder, pero se levanta, sigue, continúa, con pie firme, continúa mirando hacia la roca inconmovible que es Cristo Jesús. No decae. Ay, que viera que como ya no quiso, yo tampoco quise, ya no seguí. Son gente que no tiene carácter, no tiene madurez espiritual. Que se va fulano, le dio una mala mirada a sutano, ya también se cayó él. Dijo alguien, estornudan allá y ya tiene gripe también. No, Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Que si ya murió el buen líder, ahora, Señor, aquí estoy dispuesto a seguirte, no me voy a desviar. Eso es lo malo de seguir hombres y personas, poner la confianza. Ay, que viera que yo, sutana, viera que yo sí, que no sé qué, ay, yo me debo, ay, no, si no, usted mira a Cristo Jesús, siga a Cristo Jesús. Esta es una de las cosas que Dios me enseñó cuando empecé en el Evangelio. Estoy aquí por misericordia de Dios, pero Dios me enseñó a verlo a Él, porque muchos te van a fallar, pero Él no te falla, y sigues. ¿Por qué? Porque tu mirada no está aquí, nomasito, tu mirada está allá, en Él, y cuando tú ves a Él, atraviesas un problema, atraviesas un obstáculo, tienes esto en tu camino, pero tú sigues porque la meta es Cristo Jesús, no alguien que está acá. Y dice la palabra en el verso 10, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. No tenían carácter, una falta de convicción en el Dios verdadero estaba acá. Pero muy importante esto es ver que por qué, analicemos y preguntemos por qué esto no tenían esa templanza de ser seguidores del Dios vivo, de aquel Dios todopoderoso que había hecho grandes maravillas. Ya estaban cómodos, ya estaban tranquilos, habían ganado muchas de las tierras, bien gordos, no les había costado. Como cuando pasa que dice el padre, yo le voy a dar todo a mi hijo, a mi hija, porque lo que yo no tuve, y lo hace una persona que no valora, porque todo lo tiene, lo hace una persona egoísta, lo hace una persona que no le ayude a salir adelante. Entonces lo hace inútil. Aquí faltó educación de parte de los padres. Y dice la palabra que esta generación se levantó que no tenía convicción en el Dios verdadero, estaban siguiéndolo a Él, ni un carácter de un pueblo de Dios que lo amara. En el verso nos habla de eso, pero ¿qué es el factor aquí? Yo pienso que los padres no le dieron la herencia de la educación al Dios todopoderoso, de vivir como Dios quería que se viviera. Ahora, ¿cuál fue? Oiga bien, el producto de eso: infidelidad y abandono de las leyes de Dios. Y si abandonan las leyes de Dios, abandonan a Dios. Dice el verso 11 al 13: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿A los ojos de quién? Del Señor. Porque si nosotros lo vemos a los ojos de nuestra vocación, nosotros mismos nos decimos, nos damos la aprobación. Si yo no ando tan mal, si estoy bien, yo no sé de qué se me acusa.
porque la gente se justifica ella misma. Pero aquí, ¿quién es el que dice si está o no está bien? Es Dios. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, lo abandonaron, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Y miren, siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. Qué triste. Infidelidad y abandono del Dios vivo. Aquí es donde está el verdadero peligro. Porque sin Dios, hermanos, no somos nada. Usted pueda tener una buena casa, usted pueda tener un buen trabajo, pero si ya se apartó de Dios, ya no es nada. Ay, pero eso, ¿por qué no dice usted si yo aquí me estoy? Dijo Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Abandonar a Dios es dejarlo, es dejarlo. Fíjense que ahí es donde yo veo las consecuencias son duras. Y sí es verdad que Dios siempre guardó un remanente, pero sufrió este pueblo. Las consecuencias son duras. Mire usted el verso 14. Lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo. Porque Dios es fuego consumidor, ¿sabe usted? Ardiera de enojo. ¿Contra quién? Contra Israel. Y que los entregara en manos de saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Qué tremenda palabra. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. ¿En contra de quién? De Israel. E hizo. ¿Quién peleaba, hermano? ¿Sus enemigos? El Dios que les había librado de tanta maldad, de tanta angustia, ahora estaba peleando en su contra. Peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como él les había advertido, porque ya se los había dicho, y el pueblo estaba muy angustiado. Primero, los entregó en manos de quién? De saqueadores. ¿Quiénes eran los saqueadores? Ladrones. En otras palabras, perdieron sus posesiones. Todo aquello que les había dado Dios, lo pierden. Todo por lo que se habían esforzado, lo pierden. Los enemigos ahora eran los que dominaban. Aquellos que no les caían bien eran los que tenían el control. Eso es duro, hermano. Que alguien que le caiga mal a otra persona sea su patrón, su jefe, su amo, su señor. Eso es duro. Pero como los de Israel querían los dioses de ellos, dejar a Dios es lo más duro, es el peligro más grande, abandonar a Dios. Y dice acá, Dios estaba en contra de ellos. Algunos dicen, bueno, es que Dios es misericordioso, Dios siempre es clemente, Dios siempre está. Mire, cuando Dios está en contra de uno, eso es duro. Deuteronomio 28:63. Mire lo que habla la palabra. Deuteronomio 28:63.
Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Oye, qué triste y qué tremendo. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Dios se lo dijo. Ahora Dios pareciera que estaba en contra de Israel, no a favor. ¿Quién da la victoria? Dios. ¿Quién da la derrota? Dios. Esto muchas veces no se lee en otras congregaciones. Todo es, no, pero si tenemos la victoria, andamos en victoria, y la persona sigue pecando, haciendo y deshaciendo, y nunca hay un cambio en su vida. Y quiere tener la victoria. Quiere sentirse que anda bien si no arregla su vida. Y dice la palabra acá, ¿cuál era el problema? Abandono de Dios. Ya no era Dios. Lo primero, tomaron otros dioses. Note usted que este es el verdadero peligro. No lleguemos a esta situación, hermanos. Cuidémonos. No abandonemos los caminos del Señor. Guardemos nuestro corazón de alejarnos de Dios. Lo peor que podemos hacer en nuestras vidas es abandonar a Dios. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Arrepentirnos si estamos mal. Si ya andamos más fuera que adentro, volvernos a Él. Preguntemos por las sendas antiguas. Digámosle, Señor, ¿cómo es que ahora tú quieres que camine? Yo no quiero caminar como el mundo camina, la nueva forma, nuevos métodos que hoy los evangélicos están adoptando. No, Señor, ¿cómo es que camina el verdadero hijo, hija tuya e hija? Cuando hay un arrepentimiento, hay un clamor, le decimos al Señor, ayúdame. Amén. Ayúdame. Arrepentirnos, regresar. Si hemos abandonado a Dios, regresar. Ya no oro como antes, regresar. Ya no asisto a la iglesia como antes, regresar. Yo antes eso era antes. Pues regresemos. Volvamos a Dios. Él nos espera. Hoy, en la lectura de la palabra, Dios nos decía aquellas cosas que ya no seas, vuelve a mí. Vea lo que habla Malaquías, capítulo 3, un verso. Dios, este es Dios hablándonos a nosotros. Malaquías, capítulo 3. Mire lo que dice Dios en el versículo 7. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Y mire lo que dice Dios. Ahora, vuelvan a mí. ¿Por qué dice vuelvan a mí? Porque lo dejaron, lo abandonaron. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. ¿Quién dice eso? Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Vámonos a otro verso, el cual Dios nos habla en Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo, dice la palabra 2, capítulo 2, verso 5. Bueno, vamos a leer del 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí. Oiga, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. ¿Y qué dice? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Dios diciéndonos, vuelve. Terminamos esta porción leyendo 2 versos. Salmos 25, 16. Salmo 25, 16.
vuélvete a mí. Esta es la oración que nosotros le tenemos que decirle a Dios. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Hablarle a Dios. Señor, me he alejado, pero no me des la espalda. Vuélvete a mí. Salmo 13:3. Vuélvete hacia mí. Esta es la oración hecha a Dios. Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. Decirle, Señor, he estado tanto tiempo. Vuélvete a mí. Ayúdame, óyeme. Aquí estoy. Te necesito. Que el Señor nos bendiga.